Inquebrantable. Escrito por Giza. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto. Capítulo 17. La consumación. Corazón. Te invito a mi regazo para que escuches tu canción que emana las ardientes notas, mi incesante corazón. Al compás de tu melodía, nuestros reflejos unidos son. Entre sonidos largos, tu cuerpo mece al mío, sólido canto que ahuyenta al frío. Inagotable abundancia rítmica, no termines nunca. Tu dura intensidad clavada en mí, graba la insaciable necesidad que tengo por ti. Sigue, corazón, continúa latiendo. Bye, Giza. Se encontraban en el interior de su carruaje donde iban en camino a su propia mansión. La atmósfera dentro del coche era tan sofocante, tensa e inquieta que el viaje hacia su nuevo hogar era una agonía de nervios para Candy, quien acercó la cabeza a la ventanilla y miró hacia el exterior. Seguía esquivando a su marido. Mientras el coche los iba traqueteando, atravesaron las oscuras calles de Londres y Terry no habló para nada. Iba molesto por la evasiva actitud de la rubia. Entre sacudidas y zarandeos, el vehículo avanzó por las calles toscamente empedradas, y en un movimiento incontrolado del chofer, Candy dio un brinco cuando el carruaje saltó sobre un bache del camino, lanzándola hacia Terry. Él estiró un brazo al instante, agarrándola completamente por la cadera, manteniéndola fuertemente sobre sí. Ella habría caído al suelo si él no la hubiera sujetado. La sentó sobre su regazo y se quedó observando fijamente su cara. Tenga cuidado, señora Granchester. No vaya a caer en mis despreciables brazos. El calor del peso de la pecosa se filtraba entre sus pantalones y ella incluso a través del vestido pudo sentir la excitación de su marido. ¡Ah! Ella como pudo se retiró y se sentó tan lejos como le fue posible de él. El rebelde soltó la carcajada y ella, al notar la vulnerabilidad de su esposo, quiso aprovechar el momento para romper el hielo. Terry, comprendo que las cosas han cambiado entre nosotros, que ya no me consideras como lo hacías antes. ¿Y cuál es la diferencia?, preguntó él mientras la observaba y analizaba sus gestos y actitud. A que me quisiste una vez y ahora tal vez me odias. Ay, pecosa. Dentro de unos minutos te mostraré mis sentimientos. Tranquilízate que ya verás lo que despiertas en mí, le dijo en doble sentido y con su endiablada sonrisa de medio lado. En ese momento se estaba adentrando al santuario de su mansión. Durante el recorrido habían visto hermosas mansiones, pero a la que ingresaron era sin dudar la más majestuosa. El carruaje giró y ella pudo ver que llegaban a un jardín circular enorme, adornado por rosas, tulipanes, olmos y narcisos por doquier. Con una gran fuente de piedra iluminada desde su centro, lanzaba agua al aire dando un magnífico acceso al ostentoso palacete. Finalmente la había traído a su casa, a donde pertenecería por siempre. Cuando llegaron, Terry lucía menos tenso, pero Candy estaba entumecida de miedo. Al abrirse las puertas principales, a la pecosa se le escapó un suspiro de admiración y se olvidó de todo mientras admiraba la magnificencia del interior. La vista era admirable, lleno de tapices y obras de arte. Gruesas incrustaciones de oro refulgían en paredes y techos con fastuosidad. El recinto era una maravillosa obra de arte y al ver que ella se demoraba para subir las escaleras, le dijo: «Es hora de que conozcas nuestra recámara». «No, primero prefiero ver la cocina, la biblioteca, es decir, quiero recorrer toda la planta baja».
Al instante, Terry dio un paso adelante y la agarró firmemente de la cintura, deslizándola por encima de su hombro. La cargó como un costal. Candy gritó al verse inesperadamente boca abajo en el trasero al aire, sujetándose con las manos en su espalda para mantener el equilibrio. «¡Terry! ¡Bájame! ¡Por favor!». Ella era un peso insignificante en su espalda. Pero en lugar de eso, él le dio una palmada en el trasero para sujetarla mejor, y sin responder empezó a subir las escaleras y se dirigió hacia la recámara. «Terry, esto nada se parece a la tradicional cargada de brazos de la novia». «Querida, suelo romper reglas. Además, de esta manera se hace con una monapecas o con un Tarzán pecoso». Cruzó el umbral de su habitación con ella aún cargada, encendió la luz y se detuvo el tiempo suficiente para cerrar la puerta de una patada y arrojó a aquella rubia en su cama. Candy se movió con la cabeza todavía embotada. Sin hacer comentario alguno, Terry estiró un brazo para volver a agarrarla, pero ella se echó hacia atrás y le dijo: «Estoy perfectamente». Era una grandísima estancia, preparada elegantemente como una suite nupcial. Delgadas y vaporosas cortinas de lino movidas por la ligera brisa colgaban por encima del gran balcón. La suntuosa cama con dosel de donde colgaban unos finos velos que daban la impresión de andar por las nubes, mientras que en invierno eran sustituidas por unas cortinas de terciopelo que se podían cerrar para preservar el calor. Terry se quitó el saco, la arrojó a un sillón y se desabotonó el chaleco. Luego se dirigió a la cama. «Deduzco entonces que te ha gustado tu nuevo hogar». Ella asintió con la cabeza. Terry se sentó en la cama y se quitó los zapatos y los calcetines, pero su cercana presencia la hizo que se levantara como resorte. Temía ser envuelta por su indomable fuerza y apasionada voluntad. «Los maridos tienen exigencias que las esposas deben cumplir», murmuró él y se acercó con pasos largos y lentos. Todo el cuerpo de Candy se tensó, lleno de expectación. El fuego rugía en sus venas, aunque él no la había tocado aún. Terry podía hacer todo lo atrevido que quisiera y lo sabía. Estaban casados, con el lujo añadido de poder tocarla y besarla cuando así lo deseara. «Quiero que te desnudes», le susurraba mientras le desbarataba el peinado, liberándole su larga y rubia cabellera. Candy se quedó atónita por su petición. Estaba demasiado apenada para decir algo o simplemente alejarse rápidamente de allí. «Quiero admirar cada palmo de tu cuerpo». Su voz profunda y viril que llenaba la habitación le erizaba la piel. ¿Cómo dices? Creía tener un entendimiento más o menos básico de lo que sucedía. «Ya me has oído», exclamó él, observando todos sus movimientos como un halcón, implacable y hostil. A Candy le temblaron las manos y muy lentamente empezó a manipular los diminutos enganches del cuerpo del vestido para retirar la cola de éste. «¿Tienes algo que objetar?». Y su mirada se deslizó por sus pechos, que a través de su escote subían y bajaban aceleradamente. «Pero es una locura, Terry». En otro tiempo aquello hubiera sido el tesoro de la recién casada. «No vas a creer hasta dónde alcanza mi locura». En su interior, él sabía que era su anhelo más grande, era que ella fuera su mujer. «¿Es que...?» Se tuvo que forzar a desviar la mirada hacia la pared, el suelo, cualquier cosa que no fuera él o el gran lecho que los aguardaba. «¿Es que vamos a estar así toda la noche? Ahora estamos casados, ¿lo recuerdas? Las reglas son las reglas». Impacientemente le dijo el rebelde. «Terry, a mí también me gusta romper las reglas». Tenía los pies agarrotados en las zapatillas y las piernas le temblaban. Así que se acercó a aquella mujer rígida y temerosa. Se plantó justo enfrente de ella, rozando ligeramente con las yemas de los dedos las curvas de sus senos, pues buscaba retirarle su ajuar. «Date la vuelta que te desabrocharé el vestido», le indicó. La desobediencia era una opción lejana e impensable. Obedientemente, Candy se giró mostrándole la espalda.
Los varoniles dedos luchaban contra la legión de botones diminutos detrás de su vestido, y a Terry su respiración se le cortó al notar cómo sus dedos acariciaban la piel desnuda. Contuvo su aliento saboreando el calor que emanaba de ella, así como el deleite que sintió tras el estremecimiento que recorrió a la columna de su esposa. Al sentir esas grandes manos ella tembló. A través del espejo vio la intensa concentración en su duro y hermoso rostro, mientras lenta y metódicamente fue venciendo a cada botón, dando un pequeño beso a la sensitiva carne que iba quedando expuesta. Cuando hubo desabrochado el último botón, Terry hizo gala de sus habilidades de seductor, logrando que el vestido empezara a resbalar por su pecho. Candy cruzó las manos sobre el estómago para sujetarlo, para evitar que se deslizara hasta sus pies. Y así como el vestido, ella también pretendía frenar la tórrida emoción que la empezaba a invadir. «Aparta tus brazos». Su voz era tan grave y profunda que apenas pudo distinguir las palabras. Consciente de sus anhelos, finalmente vio cómo cayó al suelo el níveo vestido. Candy se puso roja e intentó cubrir su cuerpo con una toalla. «No lo hagas», le ordenó. La pecosa cruzó los brazos a su alrededor, más por vergüenza que por frío. Desesperadamente quería cubrir sus senos. Deseaba que Terry no notara la reacción erguida de sus pezones al estar frente a él solo con su ropa interior. «Si tienes frío, yo tengo la solución». Ella no podía creer que hace unos cuantos días atrás la idea de estar desnuda ante él había sido muy anhelada, pero ahora la hacía encogerse de timidez. Candy lo observaba, estremeciéndose con miedo, pero a la vez pensó que sus huesos se derretirían de puro éxtasis. Deseaba con todas sus fuerzas poder cubrirse con el camisón, con la manta, con cualquier cosa que protegiera su cuerpo de sus ojos. Sus pies se vieron obligados a retirar el vestido que yacía tirado y arrugado. Ahora sí, podía verla en todo su esplendor. Ver sus pechos vibrar con cada una de sus respiraciones, luciendo como dos grandes y perfectas perlas en el resplandor plateado, con su refulgente piel de marfil ligeramente subida de tono. Candy estaba ante él semidesnuda. Los ojos de Terry se dilataron, casi echando humo por un hambre de ella. Él estaba contemplando su cuerpo y belleza con una expresión llena de ansia y asombro. Su mirada oscurecida le recorrió desde los hombros, pasando por sus pechos altos y firmes con pezones rígidos, su cintura estrecha, su estómago plano, bajando hasta sus torneadas piernas. Su estilizada y bien pronunciada figura no necesitaba ningún otro encanto. Ella no llevaba corsé, su cuerpo escultural era propio, tal como la naturaleza había sido piadosa en brindárselo. «Pecosa, voy a besar cada centímetro de tu cuerpo. Voy a tomarme mi tiempo. Voy a apoderarme de todo lo que quiero», añadió. Terry estaba detrás de Candy y se cernía sobre ella. Ella no podía ni hablar, y con razón. Él rozaba sus pechos con la mano sin apenas acariciarlos. En ese momento la rubia observó que en la mesa de su estancia habían unos regalos y, aprovechándose de eso, interrumpió el interludio amoroso para preguntar por ellos. «Terry, ¿qué son esos regalos?», desviaba la atención de él. «Son cortesía de Eleanor. Me pidió que te lo entregara esta noche. Dijo que la honraría si lo estrenabas hoy. Te dejaré a solas para que te cambies a gusto». Entonces, Candy estaba mirando absorta el regalo de Eleanor y se preguntaba, ¿se supone que esto es lo que quieres que me ponga hoy? ¿Por qué escogiste este camisón tan escandaloso, Eleanor? Por Dios, no era más que una tela traslúcida con un poco de encaje. ¿Y el escote? No dejaba nada a la imaginación. La pecosa dio un paso atrás y se alejó de aquella prenda que en nada le ayudaría a controlar a su marido. No se cambió. Siguió con la misma ropa interior que traía puesta. Pasaron varios minutos y Candy seguía exactamente igual. Sentada en el taburete frente al espejo, estaba cepillando su largo cabello. Había permanecido ahí porque creyó que no podía mantenerse de pie, porque sabía que los reflejos de Terry eran más rápidos que los suyos y que la alcanzaría mucho antes de que ella tuviera tiempo de llegar a la puerta. De pronto vio el reflejo de su esposo que regresaba.
Terry llevaba tan solo un batín abierto que ondeaba en el aire encima de unos pantalones de pijama. A Candy se le secó la boca y se tragó sus palabras con una contracción de garganta. Su atractiva apariencia revelaba un pecho glorioso y los músculos de su vientre plano se tensaron dibujando el relieve del abdomen perfecto. «¿Te piensas cepillar tu cabello hasta morir?», le dijo él mientras se sentó en el mismo taburete detrás de ella. Rodeó con sus piernas las caderas de Candy y se quedó sentado a horcajadas. La pecosa sintió que el aliento de su esposo le quemaba el cuello, pero más inquietante era percibir los golpes de la virilidad de Terry que latían al ritmo de su propio corazón. La emoción era tan apabullante que le dio miedo a la rubia e intentó huir. «Candy, no soy hombre que deja escapar oportunidades, sobre todo si se me debe una noche de bodas». Y antes de que lograra escapar, Terry entrelazó sus dedos con los de ella y los dejó inertes sobre el tocador. La envolvió con sus musculosos brazos y hundió su rostro en el cabello de la pecosa. Luego tomó el cuello de su mujer con ambas manos y lo besó con unas ansias que alimentaban aún más su pasión. Más que un beso, era una insinuación. Con sus labios pegados al cuello de la pecosa, le dijo: «No estoy bromeando». Terry la coartó, la refrenó. «Te quedarás donde estás. Eres mi esposa, Candy. He accedido a algunas de tus peticiones, pero a esta no cederé». Aquel hombre estaba ardiendo y la rubia podía sentir que este tacto de su piel sobre su espalda y cuello encendía sus propias llamas. El espacio entre ambos se evaporó cuando él la tomó entre sus brazos y la giró. Él le deslizó la mano por la espalda para apretarla contra su cuerpo. Terry bajó el tirante de su sostén, puso sus labios sobre sus hombros y besó su blanca y cálida piel. Destapó un pecho y ahuecó su mano sobre él. Era perfecto, firme y elevado, tan suave y pesado. Las caricias se convirtieron en círculos eléctricos que surgían de cada uno de los puntos de contacto hacia sus sensibles pezones. Fue mágico e irreflexivo el poderoso hechizo de sus manos. La presión y el movimiento de su tacto reducía a cenizas los últimos restos de su inhibición, dejándola ardiente y sin aliento, a su total merced. Pero la fuerza de su miedo la obligó a volver a la realidad. «No», susurró mientras sus caderas se resistían a la tensa mano de él y su traicionera piel anhelaba la fricción. Era evidente que Terry no la escuchaba. Estaba extraviado en un mundo de sensaciones. Cientos de veces había fantaseado con ella como ahora. Ella lo empujó y él la liberó instantáneamente. Esperándose con quieta elegancia, le sobrevino otro arrebato de pánico y sentimientos al verla. «Estás pálida, Candy. ¿Te sientes bien? ¿Estás cansada? Ven, te pondré un camisón». Terry le acarició el mentón con las yemas de los dedos, confundiéndola con aquel tierno gesto. «Voy a llevarte a la cama». Era tan encantador, tan enormemente fascinante. El color desapareció de las mejillas de la pecosa. Él no estaba seguro si era de miedo, de pudor o de ambas cosas. Rectificó en su proceder. El coraje que sentía por su evasión se tornó en miedo. Pensó que había sido muy rudo con su inocente esposa. Cuando Terry levantó las cobijas, Candy se metió entre las sábanas y se acostó lo más alejada de él. Pero de nada le sirvió, ya que en ese momento la pecosa contuvo el aliento al sentir que el colchón se hundía ante el peso de su marido. Había un calor nuevo a su lado izquierdo y percibía como si hubiera un fuego ardiendo a su costado. Parpadeó con rapidez al ver que él se había quitado su batín y pijamas. Al verlo solamente en calzoncillos, de pronto saltó de la cama. «Candy, métete en la cama. Estás helada y necesitas calor». Las palabras fueron abruptas, dichas casi a gritos. «Terry, ¿por qué te has quitado tu pijama? ¿Piensas dormir solo con tu ropa íntima?». Con semblante vergonzoso lo interrogó. «Lo siento, pero acostumbro a dormir desnudo. Es mucho más cómodo. ¿Quieres intentar?». No, así estoy bien». Entonces se le ocurrió para evadirlo, fingiría dormir. «Está bien, pecosa. Dormiré sobre la colcha, del lado opuesto. Ni siquiera te darás cuenta de que estoy ahí».
El aristócrata pensó que de momento hasta ahí podía llegar. Le daría algunos minutos para que descansara y se relajara. Consideró que había sido un día muy pesado para ella y que necesitaba un poco de descanso para continuar con su noche de bodas. Iba a ser una tortura estar con ella en la cama. Pero si así tenía que ser, lo aguantaría, ya que en un par de horas trataría de persuadirla al primer encuentro amoroso. Pero lejos de fingir, la pecosa cayó en un sueño profundo. Terry acariciaba cada centímetro de la piel de su mujer, que era su mayor fortuna, su más grande conquista. Por eso, la tocaba con suavidad, como si temiera dañarla, o tal vez mancillar su perfección. El aristócrata sonrió al ver que ella tenía las piernas entrelazadas hasta los tobillos. La pecosa lo hacía como si fuese un candado de protección. Algunas horas después, Terrus no podía dormir. Estaba sentado y recargado sobre el respaldo de su cama. Fumaba un cigarro imperturbablemente, mientras que Candy dormía plácidamente. Hacía ruiditos con la nariz y con su boca apenas entreabierta. Él sonrió y pensó que aunque roncara, era la mujer más hermosa y era su esposa. Entonces Terry no se resistió y la besó. Tan potente como siempre había sido su boca. Logró que ella abriera la suya y a medida que pasaban las caricias, él exigía más y más de ella. Más besos, más caricias, más contacto íntimo. Y el cuerpo de Candy, traidor a su voluntad, le respondía. Sus manos tan seguras divagaban por el exquisito cuerpo de la pecosa, deslizándose por sus caderas, acercándola más hacia él, sus dedos extendiéndose por su espalda y trasero, pero mientras Terry pasaba sus manos por debajo del camisón y le alzaba la prenda por encima de las rodillas, Candy le tomó las manos y lo frenó diciéndole: «No me siento preparada. Terry, aún no estoy lista». «Ya veo». Salió él afuera de la cama. «¿A dónde vas?» «A dormir en alguna otra parte, como debía haberlo hecho antes». El alcohol podría ayudarlo a pasar la siguiente media hora. Tuvo que combatir la sequedad repentina de su garganta. El amor era una enfermedad capaz de desarmar a un hombre. Terry tuvo que refrenarse para no reclamar aquel derecho para sí, mientras con mala cara hacía su vaso de vino. No pensaba que pudiera soportar durante mucho más tiempo. Suspiró y procuró refrenar su enojo. Lo único que había querido durante aquel día era estrecharla entre sus brazos, besarla hasta perder el conocimiento y perderse en la maravilla de hacer el amor con ella. Las peleas no formaban parte de su fantasía y no iba a permitir que la frustración le ganara la batalla. Respiró hondo y decidió volver a empezar, y nuevamente se fue a acostar en la cama de su pecosa. Terry había estado pensando sin poder dormir toda la noche. Por ello, él se había levantado muy temprano y se había ido a montar. Cuando regresó a su habitación, aún encontró sentada en la cama a Candy, quien al verlo se cubrió con la sábana. Se sintió abrumada por un amor tan intenso que resultaba casi insoportable. Las imágenes de la noche anterior desfilaban una y otra vez por su cabeza, algunas ardientes y frenéticas, otras tiernas y lentas. «Te has despertado muy temprano, Terry». «Diste tantas vueltas en la cama que me mantuviste despierto hasta el amanecer». Luego añadió: «Soy un hombre, Candy, y si te imaginas que puedo seguir durmiendo como lo hicimos anoche, sin actuar como lo hice ayer, estás muy equivocada». «Lo siento, Terry». Y sin decir más, ella se metió al baño a ducharse. Pasaron las horas y otro día había transcurrido. Era su segunda noche de casada y aún temblaba cada vez que ingresaba a su recámara. Cuando Candy entró, se apoyó sobre la puerta al cerrarla y no se movió al ver que a través del gran ventanal y el balcón la luz de la luna entraba a raudales, bañando la cama con un haz de luz. Terry era iluminado ya que estaba recostado ahí, con sus largas piernas cruzadas, sus brazos doblados por debajo de su cabeza, la cual giró hacia la puerta al entrar ella. «Pecosa, ¿sabías que la luz de la luna tiene cierto efecto liberador sobre las pasiones de las damas?», le dijo el rebelde mirándola entre las sombras como un felino acechando a su presa. La rubia no se atrevió a avanzar. No podía. Estaba tan asustada que sintió que sus rodillas no la iban a sostener si daba un paso más, y su boca se movía pero sin que pudiera articular algo.
Le costaba recordar por qué estaba mal aquello. Entonces observó anonadada cómo él se acercaba, elegante y exquisito como con su sonrisa de puro pecado. Ante su pasmada reacción, Terry no se inmutó. Continuó mirándola. Su camisón era de una delicada tela, tan fina que podía ver la sombra de sus pechos bajo la ropa, el pliegue de sus pezones y las líneas claras de las areolas. Aquello era suficiente para excitarlo al instante. Le sujetó la cara con ambas manos y el calor de sus dedos la dejó sin aliento. La acariciaba de manera suave y autoritaria. Pecosa, si has olvidado todo sobre la pasión y es culpa mía, entonces debo rectificar mi error, ¿no crees? Le susurraba mientras la besaba la oreja y su pulgar comenzaba a acariciar la línea de su barbilla. Creo que hay muchas formas de recordártelo. Él continuó. Además, ya es hora de que duermas sin camisón. Sin darle tiempo para nada, su boca estaba de nuevo sobre la suya, dura y ardiente, devastando sus sentidos. Mientras sus manos atraparon el cordón que aseguraba el camisón, la arropaba con sus besos, de tal forma que Candy olvidó quién era y dónde estaba. Lo olvidó todo. Estaba completamente entregada a la delicada presión de sus labios. Ella lo tomó del cuello y lo besó con un fervor. La cabeza le daba vueltas. Tenía la mente repleta de sensaciones y el cuerpo invadido de caricias. Gozaba con la solidez de las varoniles manos entretenidas en la parte superior de sus caderas, dejándolo también que absorbieran el impacto de sus pechos exuberantes. Terry, me gustaría recostarme. Intentaba romper aquel sensual encuentro. Él se apartó con una risilla. Imaginó sus frías intenciones. Tus deseos son órdenes, pecosa. Entonces el rebelde la cargó en sus brazos y la depositó en la cama. Miró su rostro tan pequeño e indefenso sobre la almohada blanca. Sus ojos azules absorbían la perfección de cada rasgo y toda su belleza. Ella lo miró con esa inocencia seductora, provocando que él no lograra resistirse. La deseaba tanto que la paciencia y la delicadeza se fueron al diablo. Se inclinó encima de ella y la apresó entre sus brazos de forma que mirara a donde mirara, solo podría verlo a él. Candy intentó detener aquella locura y antes de que pudiera moverse en un solo milímetro, Terry la atrapó, la sujetó por los codos y la aprisionó con su cuerpo. El aristócrata ignoró sus esfuerzos por librarse y bloqueó su muslo con el suyo seductoramente. Capturó sus muñecas con una mano y las colocó encima de su rubia melena. Ella intentó huir de la deliciosa exploración que recibía su cuerpo, pero se sentía atrapada entre su marido, las almohadas y sus forcejeos. La hundían todavía más en el colchón. Terry le tomó la cara y la besó apasionadamente. Recorrió la garganta de Candy con sus labios hasta llegar a la suave ondulación de sus pechos. Delicadamente atrapó un pezón con su boca y lo apretó contra el corazón de la rubia. El tejido de su camisón era muy fino, así que poco la podía proteger de sus ardientes caricias. La pecosa se rindió ante el poder que su esposo ejercía sobre su corazón y su alma. Podía sentirlo por todas partes, en cada pulgada de su carne, su duro pecho raspando suavemente contra sus blandos pezones, despertándolos hasta que le ardieron con anhelo. Su peso aplastándola en el colchón mientras sus caderas se movían entre los obstáculos con unos pocos empujones que parecían aumentar en fuerza y urgencia. Terry sintió que la flecha de su pasión había impactado en ella e incluso percibió un leve gemido. Entonces sus dedos se dirigieron a los bordes de su camisón, dispuestos a subir esa capa para abrirse paso entre sus abundantes encantos. Candy estaba tan concentrada en su propio placer que no percibió cómo su cuerpo se retorcía y contorsionaba bajo las manos y la boca de Terry. Se arqueó bajo él, luchando más por absorber todas las sensaciones que por intentar escaparse no disfrutó. Y a ese grado, él ya no tenía la más mínima intención de hacerse el caballero y aflojar el ritmo, pero al subirle el camisón hasta su cintura, el tacto de la fría sábana despertó por un momento los sentidos de la pecosa, a quien se le entrecortaba la respiración y hundió la cabeza en la cama.
interrumpiendo de ese modo su apasionado beso, volvió a la fría realidad, como si le hubieran arrojado agua helada. Ella tanteó con sus manos, buscaba la orilla, pero la cama parecía no tener fin. Se puso rígida mientras la mano de Terry se dirigía hacia sus muslos. Ella cerró firmemente las piernas, terminando aquella locura antes de que fuera aún más lejos. «No, Terry, no lo hagas, por favor». Trató de vencer la tentación, trató de separarlo de su cuerpo. «¿Por qué no, Candy? ¿Qué pasa?» Mientras sus manos seguían recorriéndola, le hablaba con los labios apoyados en los suyos. «¿No entiendes que me consumo por esta pasión que siento por ti?» «No está bien. Olvidas que nos hemos casado. Si esto va a causarte problemas de conciencia, dime, ¿qué es lo que las normas de la buena sociedad dictan que hagan con mi esposa?» «No quería casarme. Tú sabes que no quería. Traté de detenerme, pero tú insististe y me amenazaste». «Ya veo. Y no te importó mentir delante de tu familia y la iglesia. No eres, y siento tener que decir algo tan obvio, la persona que yo creía que eras». Él tensó todo su cuerpo y una sonrisa afilada se dibujó en su rostro. «Olvídate del compromiso. ¿Qué me dices del amor?» La rubia se calló. «Eso ha sido un golpe certero, y tu actuación durante nuestro noviazgo merece mi elogio, pero ahora me has colocado en la difícil situación de importunarte o dejarte definitivamente». Aquella noche, él llegó a conocer la profundidad del dolor que puede causar el amor. Terry suspiró y se puso de pie. Se pasó las manos por el pelo con cansancio. Pensó que no era arrogante por su parte suponer que Candy sería feliz casada con él. Nunca consideró la posibilidad de que ella lo rechazara. El encuentro de la noche pasada había sido muy frustrante, tanto que logró que la ira tal vez se hubiera desvanecido, pero no así la pasión. Se sinceró consigo mismo. Sentía pavor de que su esposa volviera a rechazarlo. Sabía que no lo soportaría. Ya habían pasado varios días y la negación y las evasivas eran hábitos difíciles de abandonar. Ambos se habían evitado constantemente el uno al otro. Candy ensayaba 1001 formas para poder ahuyentarlo sin humillarlo. Sabía que un hombre herido en su orgullo podía ser peligroso. Además intuía que algo no dejaba de molestarlo. Lo veía algunas veces que regresaba después de duros y largos paseos a caballo. Llegaba empapado de sudor y con el rostro tenso de frustración, pero ella inmediatamente le rehuía. Entonces Terry decidió que limitaría sus movimientos en la mansión, pues se sentía como un extraño en su propia casa, un extraño que parecía incomodar y cuya presencia era indeseada. Su orgullo le impidió continuar persiguiéndola o imponerle su presencia. Juró que nunca haría nada en contra de la voluntad de su esposa, aunque él estuviera muriendo de deseo por ella. El amor hacía que su corazón le doliera con la desesperación, por eso decidió hablar con la pecosa. «Quiero una compañera que me desee, pero al parecer tú te niegas a hacerlo. Por lo tanto, no tienes que preocuparte de exponer tu cuerpo para que lo tome. Nunca tomó nada a la fuerza». Le recordó con voz dura y seca y añadió: «Y puesto que nos sentimos atraídos el uno por el otro y entramos en erupción como un par de volcanes, y que a su vez me rechaza sin razón y a la menor oportunidad, ¿te parece que evitemos dichos encuentros hasta que podamos ponerle fin a la situación? Te lo digo porque he decidido que dormiremos en habitaciones distintas. Si acaso me necesitaras, esta noche o cualquier otra noche, mi vestidor se comunica con el tuyo y mi dormitorio está al otro lado. Si necesitas cualquier otra cosa, el tirador de la campanilla está junto a la cama. Acudirá tu doncella. ¿Estás de acuerdo?» Candy simplemente aceptó asintiendo su cabeza. Actitud que le confirmó a Terry que había hecho lo correcto, ya que no sabía cómo tratar con ella y la única solución parecía ser mantenerse alejado. Y a pesar de ese momento, los límites quedaron claros. Dado que Terry no intentó más acercamientos ni Candy hizo más concesiones, pasó un día, luego otro, y así hasta toda una semana. Tomaron habitaciones separadas, unidos por una puerta común que no se abría nunca.
Después de ese acuerdo, Candy nunca tenía la oportunidad de compartir un momento de intimidad con él. Cuando se dignaba dirigirle la palabra, y eso era muy de vez en cuando, lo hacía dirigiéndose a ella con cortesía, intentando de manera bastante clara marcar las distancias entre los dos. La mayor parte del tiempo se negaba a mirarla a los ojos. Parecía concentrado en borrar cualquier rastro de intimidad entre ellos. Para su sorpresa y angustia, la pecosa acabó por darse cuenta de que él lo prefería así. Ella oscilaba entre la desesperación y el deseo de la intimidad que habían compartido, pero todo parecía indicar que Terry no parecía echar de menos aquella estrecha relación. Al principio se quedó desconcertada, luego desesperada por conseguir su atención, y finalmente resignada al hecho de que no lo lograría. Mantuvieron sus presencias y miradas desviadas para no enfrentarse la una con la otra, Candy por vergüenza y Terry por rabia. Un día Terry se alejó durante casi todo el tiempo, diciéndose a sí mismo que esa ausencia podría hacer que ella lo echase de menos. Pero la verdad era que él necesitaba tiempo para conseguir contener su propio deseo. A Candy le pareció extraño no escucharlo ni topárselo durante todo el día. Entonces, preocupada por él, decidió buscarlo en su habitación. No lo llamó ni tocó a su puerta, pues pensaba que no estaba, y aún así decidió entrar a la recámara de Terry. «Así que al fin te doblegas ante mí», dijo él visiblemente complacido al verla entrar. Ella nunca lo había visto tan irónico, frío y apasionado a la vez. La abstinencia durante cualquier periodo de tiempo se convertía en la definición de la peor tortura. Carcomía hasta que se convertía en la definición del infierno. Y al verla ahí, buscándolo en su propia habitación, Terry se corrigió a sí mismo. «Al demonio con el respeto». Aunque se convirtiera en el mismo diablo, iría tras sus caricias y sus feroces besos. Avanzó hacia ella de una manera veloz y amenazante. Cortándole la retirada, le cerró el paso. Se abalanzó sobre ella colocando un fornido brazo en la pared. Luego la acercó en ambos brazos y, encajonándola con el cuerpo, la empujaba contra la pared en busca de la intimidad tan deseada. Aprisionada contra la pared, la pecosa tenía las manos inertes a los costados del cuerpo, la boca entreabierta y el pecho agitado. De pronto Candy se vio acorralada con los labios de su esposo rozando a los suyos. Ella se volteó apretando la cara contra el muro. El pánico corrió por sus venas como si fuera una droga potente. Candy sintió que una fuerza animal la atraía cuando el brazo de él le rodeó la cintura y una de sus manos la sujetó por la nuca. La besó desmedidamente mientras la apretaba contra él. La rubia se abismó en el erotismo sin límites de su esposo. Ella se aferró a la varonil espalda con desesperación, pues temía perderlo nuevamente. Apretó el cuerpo contra el suyo y se colmó de la excitación que emanaba de su carne. Terry también fue apoyando su peso en el de ella, haciéndola notar su cuerpo musculoso, intimándola a sentir su vulnerabilidad y gran potencia, obligándola a notar el preciso instante en que el deseo ardió furiosamente en él. Su lengua era una marca de fuego, y sus manos eran brasas que fundían las curvas de su trasero y caderas, los puntos más sensibles de su torso, la generosa opulencia de sus pechos, la dulce tersura de su vientre. Su cuerpo era un cielo que él quería saborear para siempre. Mientras ella en su interior pensaba, «Dios santo, ¿cuántas manos tiene Terry? No las suficientes. Quiero más». De repente le bajó las mangas de sus brazos. La ropa de Candy era un odioso estorbo. Ella dejó que le acariciara los pechos y cada caricia era interminable, plácida y cargada de una sensación maravillosa. Un asombroso calor la inundó, incendiándola de deseo y haciendo ceniza su voluntad. Su mente y sus sentidos se negaban a centrarse en cualquier otra cosa que no fuera seguir. Los sonidos roncos, disparejos de su respiración le decían que él estaba tan hechizado como ella. Él tomó la orilla del vestido y empezó a subirle la falda. Le acariciaba los lugares en que los nervios estaban a flor de piel. Sabía cómo hacer que le gustara. La asustaba y hacía que quisiera más al mismo tiempo. Terry la sujetó por una de sus piernas elevándola y colocándola alrededor de su cadera. Repitiendo la acción, hizo lo mismo con la otra pierna. Estaba de pie.
Él aún la sostenía elevada y la empujaba contra la dura fricción de su cuerpo. Ella intranquila se agitaba, buscaba liberarse, pero entre más se movía, más se esclavizaba de ese roce. Él acunó su cabeza en la plenitud de los níveos pechos. Bajo la tórrida pasión, ella profirió un sonido suave que le sobrevenía por la sensación punzante que recibía. Candy no supo en qué momento la boca de él llegó revoloteando alrededor de sus pezones, y la emoción que le provocaba esa lengua era tan inaudita que pensó que iba a explotar. La boca de Terry permanecía fundiendo los senos de la pecosa cuando ella enredó sus dedos en la sedosa cabellera oscura. El furor hizo que lo jalara tan fuerte que Terry alzó la cabeza para mirarla. Deseando ver amor en sus esmeraldas, buscó los verdes ojos. Sus miradas se cruzaron y él, a través del placer, logró distinguir en la mirada de Candy el miedo, la duda y la súplica de que parara. Él simplemente quería que su mujer lo deseara y amara. «¿Es mucho pedir?», interiormente se preguntó, y afligido decidió desistir. Y ante esa desquiciada pasión donde Terry temía fundirse como una vela expuesta a la llama, notó la presión a punto de estallar en sus pantalones y en ese momento hubiera vendido su alma por llevársela a la cama. Y antes de hacer algo de lo que después tuviera que arrepentirse, como poseído le dio un último y voraz beso. Luego, bajo las piernas de la pecosa, se tuvo que esforzar por calmar sus emociones, hacerlas retroceder y finalmente detenerlas. Dio un paso atrás y la apartó de la pared. En cualquier momento, en cualquier lugar. Terry le pronunció aquellas palabras en sus labios y luego se obligó a sí mismo a soltarla. Después de que Terry la liberara y frenara su pasión, Candy permaneció inmóvil, horrorizada por su propia sumisión. El aristócrata pudo recuperar distancia y advertir el deseo, la ansiedad y la pasión en sus verdes ojos. A su parecer, ella no perdió el dominio sobre sí misma, pero sería por poco tiempo. Se prometió. Confundida, Candy salió corriendo hacia su recámara, sintiendo más que nunca deprimida. Se sentía atrapada entre dos mundos y no pertenecía a ninguno de los dos. Estaba molesta por la sensación mezclada de deseo y miedo. Era un temor secreto con el que había aprendido a vivir, pero el hecho de que algún día Terry se apartara de ella con repugnancia, de saber a ciencia cierta que sería imposible que la amara, que le resultaría indeseable y despreciada durante el resto de su vida, ella ya no podría soportarlo, y ese rechazo por parte de él la hizo temer. Se dijo que tendría que haberle hablado de sus miedos, tendría que haberle dicho exactamente cómo se sentía. Tendría que haberle hablado de Neil, de sus temores, sus pesadillas. Tendría que haberle dicho, pero no fue capaz. Posiblemente aquello había sido lo peor de todo. Ahora, ¿cómo podían volver a estar unidos si no compartían todo lo que eran? Continuará.